A mí me gustaría contar el tema del libro, más que nada como tema de a veces lo que hacemos por amor. Yo me quedé con la idea que tú te fuiste al reclusorio acompañando a tu esposo. De hecho, si no me equivoco, ahí te embaraza. Sí. Exactamente. Sí. Entonces, sí es un tema como de repente despiertas y dices, ¿qué hago yo aquí? ¿No? Y ahí te liberas. Y compren el libro para ver qué fue lo que pasó. Fue un libro que tuvo muchas vicisitudes porque el marido luego te demanda, pero de ahí te nace el tema. Bueno, yo creo que toda la gente que nos dedicamos a la sanación emocional, de una u otra forma, sufrimos algo y tratamos también de decir que esto no pase, ¿no? No sé si estés de acuerdo. Sí, mira, yo en mi caso me convertí en terapeuta, empecé a estudiar todo esto, pero para sanarme yo no. O sea, porque yo decía, no, a ver, o sea, yo necesito liberarme y sanarme bien, porque yo realmente quiero ser feliz. Entonces, primero, yo lo hice por mí, la verdad. Y por eso empecé a estudiar todo esto. Obviamente hice terapia y tengo la fortuna de tener para mí una de las mejores terapeutas en México, institución, como psicóloga, ¿no? Entonces, de hecho, después ella fue una de mis maestras y me convierto yo en terapeuta y me empiezo a especializar justamente en todo este rollo de las relaciones tóxicas, porque yo no quería volver a repetir el patrón. Es que tienes un máster, hija, tienes un máster. Sí, tienes sí, un efectivamente. Efectivamente, y cuando me divorcio, mi primera relación que yo tuve, yo me divorcié y he tenido 3 relaciones. Y cuando yo me divorcio, mi primera relación fue con otro psicópata. Entonces ahí fue cuando dije, necesito entender bien todo esto y empecé a indagar, a buscar, a estudiar, a hacer todo para poder ser una experta en todo esto y que nunca me volviera a pasar. Bueno, entonces sí es cierto que atraemos lo que necesitamos aprender. Claro, por supuesto que es cierto. Bueno, a mí me gustaría, con esta espontaneidad, si quieres, dejamos esto y nos seguimos. Es lo que te iba a decir. Es que a mí me chocan las preguntas planeadas. Nos seguimos. Órale. Tengo el gusto de estar con Loretta Valle. Si vieron el inicio, fue ahora sí que como es y como fue. Para mí estar con ella es pues de mucha importancia porque es una de las facilitadoras de Amate Bonito. Psicóloga, hipnoterapeuta, escribió un libro que, como lo digo al principio, ella se va a la cárcel acompañando a su marido. O sea, ¿cuántas de ustedes y cuántos de ustedes que nos están viendo muchas veces no hacemos algo por amor y seguimos a alguien? Y lo seguimos en muchísimos aspectos. Es más, hace poco salió una noticia de una mujer que con el amante mata al marido. Entonces, ¿cuántos seguimos a alguien en algo oscuro? Loretta, muchísimas gracias. Al contrario, aquí encantada de la vida de estar platicando con ustedes. Gracias. Bueno, pues como ya dejaste claro, traes perfectamente a conocimiento el tema de los narcisistas y el tema de las relaciones tóxicas. Algunas preguntas nada más, y sí quiero dejar claro que mucha gente que te está viendo está en una relación con un narcisista. Entonces creo que esto que nos vas a decir va a ser muy importante. ¿El narcisista sabe que hace daño o al carecer de empatía no sabe? Sí sabe, definitivamente sí sabe que hace daño, pero yo quiero aclarar una cosa, Alfonso, a ver. Una cosa es tener un trastorno de la personalidad narcisista, TPN. Eso es una cosa, es un diagnóstico clínico. Y otra cosa es presentar rasgos narcisistas. Son 2 cosas totalmente diferentes, ¿no? Y todos tenemos un lado narcisista que es el narcisismo sano. Entonces, trastorno de la personalidad narcisista, rasgos narcisistas y el poder tener este grado de narcisismo que es sano. ¿Okay? Quiero aclarar estas 3, ¿sí? Y ahora, si estamos hablando del trastorno de la personalidad narcisista, entonces solamente alrededor del 3% de la población mundial está diagnosticada con este trastorno. Porque obviamente si eres narcisista, no vas a acudir.
al doctor, no vas a acudir al psicólogo, al terapeuta, al psiquiatra, al especialista de salud para que te diagnostiquen esto. Y para que sea diagnosticado tienes que tener por lo menos 9 características que están especificadas en el DSM-5, que es en donde uno se guía para poder hacer estos diagnósticos clínicos, ¿no? Ahora, y vas a decir, bueno, pero entonces, ¿por qué tan poquitos narcisistas? Pues porque no van al doctor, porque no van con el profesional de la salud. Pero hay muchísima más parte de la población mundial que es narcisista. Y ahora, con todo lo que estamos viviendo en el mundo, de la globalización, de las redes sociales, etcétera, cada vez hay más personas narcisistas, sin que nosotros lo sepamos. Todos nos relacionamos con personas narcisistas, pero lo que pasa es que hay mucha desinformación de lo que es. Incluso yo veo en las redes sociales que comparten cosas y demás y que dicen, es que estoy con un psicópata narcisista. Ese término es redundante, porque eso, a ver, el 100% de los psicópatas son narcisistas, pero no necesariamente los narcisistas son psicópatas. Entonces, la gente habla por hablar, pero está mal informada. Eso que dices, quiero recalcar algo muy importante, porque a mí en lo personal me choca, y así se los digo a ustedes, las que me están viendo, cuando hablo con ustedes y me dicen, es que me casé con un narcisista, es que ando con un narcisista. Ojo con lo que está diciendo Loretta, porque para dictaminar a alguien se le tendrían que hacer unos estudios que evidentemente no toda la gente acepta que se hace el estudio. Entonces, muy atinado lo que tú estás diciendo y coincido contigo, porque ahora resulta que todos somos expertos y todos somos psiquiatras y psicólogos y ya dictaminamos a nuestra pareja. Pero bueno, hablando en un término de una persona que sí cubre los perfiles y la sintomatología del narcisista, sí se da cuenta que es narcisista, sí se da cuenta del daño que hace. Sí, la respuesta es sí. ¿Dónde aplica el carente de empatía? ¿Como no tiene empatía, hace daño? A ver, uno de los pilares justamente del narcisismo es la falta de empatía, ¿no? Pero hay que aclarar aquí que la falta de empatía es emocional, porque sí puede tener empatía intelectual. Lo que el narcisista no puede es saber qué estás sintiendo tú de amor, de agradecimiento, a lo mejor, de tristeza, etcétera, porque tiene una incapacidad de poder sentir estos sentimientos, las emociones básicas que nosotros conocemos como incómodas, ¿no? O, por ejemplo, el amor. No puede sentir amor. Hay cosas que sí puede sentir y hay cosas que no puede sentir. Entonces, un narcisista, alguien con trastorno de la personalidad narcisista, otra de las características es que está imposibilitado para poder tener relaciones de intimidad, ¿no? Siempre va a tener conflicto con las relaciones cercanas, porque no puede relacionarse, tiene una incapacidad. Es como si tú, a lo mejor, le dices a un disléxico que no se equivoque, cambiando las letras, no puede, ¿no? Porque tiene dislexia. Va a cambiar las letras, va a cambiar los números. El narcisista no puede sentir amor. Es imposible. Pero lo puede actuar. Es imposible, pero lo puede actuar. Los narcisistas sí pueden actuar el amor. Entonces lo actúan perfectamente bien, ¿no? Van aprendiendo del comportamiento que van viendo alrededor de las personas y lo van actuando. Son extraordinarios chantajistas, manipuladores y actores. Eso lo hacen perfectamente bien. Cuando se le confronta al narcisista, cuando se le dice es que tú me estás haciendo esto, ¿se victimiza? En muchas ocasiones sí. También quiero aclarar una cosa, o sea, no nada más es narcisista. Bueno, sí, pero en el narcisismo hay espectro y hay tipología. Entonces, dependiendo del espectro y dependiendo de la tipología es cómo va a reaccionar el narcisista. Si tú le dices a lo mejor a un narcisista oculto, la pregunta que tú me estás haciendo, ¿no? Es que tú, entonces se va a victimizar.
Pues sí, porque es un narcisista oculto. Y la característica principal del narcisista oculto es justamente esta victimización, ¿no? O sea, ay, pobrecito de mí, todos son muy malos conmigo y el mundo es injusto, vivo en un valle de lágrimas. Esa es la característica del oculto. Pero, por ejemplo, si tú se lo dices a un narcisista grandioso, ¿no? Que es como Donald Trump, ¿no? Del típico que nosotros imaginamos. A lo mejor él te va a voltear las cosas, pero no haciéndose la víctima, sino más bien te va a hacer gaslighting y te va a tratar de confundir, invalidando tus sentimientos y poniéndose en una posición superior. Te va a querer culpar y hacerte sentir que tú eres el responsable. Son perfectamente, ellos son como detectives, ¿no? Van detectando cuáles son tus debilidades y de ahí se van a agarrar para poderte manipular y conseguir lo que ellos quieren en su beneficio y en tu perjuicio, porque el narcisista lo que quiere es apachurrarte, porque se alimenta de tu autoestima. Caramba, bueno, en el momento que nos damos cuenta, ¿cómo podemos irnos alejando? En primer lugar, yo siento que nos enamora, ¿no? Porque evidentemente tiene todos los ingredientes para enamorarnos, ya nos hizo creer que somos los culpables, hay un momento que perdemos la noción de decir, no, pues sí, yo soy el malo, y es más, ojo con lo que voy a decir a quienes me están viendo, y aquí Loreta me puede desmentir. Lo peor que te puede pasar con un narcisista es que te crees nada. Al final sientes que eres porquería, porque ya te hicieron sentir porquería. Y eso luego cuesta mucho trabajo recuperar la autoestima. No sé si estés de acuerdo, Loreta. Sí, claro que sí. Como te dije, a ver, el narcisismo, poniéndolo en palabras sencillas, coloquiales, es un trastorno de la autoestima. Eso es lo que es el narcisismo. El narcisista carece de autoestima, ¿no? Entonces, necesita validarse, necesita fortalecerse con tu autoestima. Entonces, lo va a hacer de diferentes maneras. Insisto y vuelvo a la tipología y al espectro. Pero, por ejemplo, el narcisista grandioso va a querer apoderarse de tu autoestima haciéndose él que es mejor que tú o que todos los demás. El narcisista comunitario va a querer validar su autoestima. Yo soy bien buena persona y entonces por eso hago el bien. Dependiendo de la tipología y del espectro del narcisista, es como va a mermar tu autoestima. Te va a estudiar. Y si es un narcisista, por ejemplo, grandioso, entonces te va a someter poniéndose él encima y tú abajo. Pero si es un narcisista comunitario, entonces él te va a hacer creer que él es más buena persona que tú, que él es un santo o ella, es un santo, y que tú eres la mala persona manipulando tus emociones para que tú te sientas culpable de no ser una buena persona, ¿no? En el grandioso... O sea, el narcisista te puede desacreditar socialmente poniéndote que tú le engañaste, que tú le mentiste para hacerse sentir la víctima y tú eres el malo. Sí, pero eso lo hacen en la etapa del descarte. Es que son etapas. Primero te enamoran, después te devalúan, ¿sí? Como si fueras, o sea, te exprimen, te apachurran, ¿no? Te succionan todo. Después te descartan. Y esto no quiere decir que a lo mejor se vayan, Te descartan porque ya no eres interesante y entonces empiezan a triangular con otras relaciones. O si pueden irse de tu vida. Adiós, 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 adiós. Y ahí es cuando te van a desacreditar, cuando van a decir que tú fuiste infiel, que tú eres la mala persona. Y lo van a hacer con las personas que a ti te importen más. Y van a hablar pestes de ti. Pero como son tan seductores y son tan manipuladores, la gente en general le va a creer al narcisista y no a ti. Entonces tú te confundes, porque tú dices, bueno, es que si soy yo la mala persona, si es él el malo, o sea, ¿quién es el malo? Y justamente por eso también es como una devastación enorme emocional. Te dejan apachurrado y aplastado. Ahora, si tú empiezas a brillar y a recuperarte, les da coraje.
y entonces hacen la etapa del hoovering, que es cuando te quieren volver a reconquistar, porque no soportan ver que tú otra vez empiezas a estar bien. Que uno brilla, ¿no? Que uno va, el que es bueno va a brillar otra vez. Y al narcisista se le va a acabar el crédito, ¿no? Oye, Loreta, ¿el narcisista nace o se hace? Hay dos factores muy importantes, ¿sí? Uno es de nacimiento, que es el temperamento. Pero este factor del temperamento no es que si tú naces con cierto tipo de temperamento, ya vas a ser narcisista, no. Definitivamente el tipo de crianza que te dieron tus papás o las figuras primarias que te cuidaron, todo lo tiene que ver con que desarrolles el narcisismo o no lo desarrolles. Y hay dos factores principalmente importantes. Uno, la sobreprotección. La sobreprotección crea narcisistas como Donald Trump, ¿no? O sea, grandiosos, todo lo merezco yo. Y el otro es la negligencia, en donde ahí puedes crear narcisistas, por ejemplo, ocultos, ¿no? O malignos. Hay diferentes tipos de narcisismo, como ya lo he recalcado y lo quiero seguir recalcando. Y el espectro también todo lo tiene que ver con cómo uno percibe la crianza que nuestros papás nos dan, ¿no? Porque cuando nosotros somos chiquitos, nos vemos a través de nuestros papás. Y si nuestros papás nos sobreprotegen, es abuso. Nosotros a lo mejor no lo entendemos como abuso, pero es abuso. Porque el mensaje oculto de tu papá o de tu mamá que te está dando es, tú no puedes y por eso yo lo hago, ¿no? O sea, tú estás defectuoso, tú estás defectuosa, tú estás mal hechita. Entonces yo te hago. Exactamente, eres tontito, eres tontita, ¿no? Entonces tú no puedes, yo sí puedo y yo por eso lo hago. Sería muy complicado explicarles por qué los papás hacemos eso, pero esto es un factor determinante para desarrollar narcisismo. O a lo mejor yo tengo un papá o una mamá que son negligentes, que son abusivos, que son alcohólicos, lo que sea, ¿no? Y entonces ahí el mensaje es, tú no vales como persona. Tú no vales como persona y me tengo que esforzar como niña chiquita para que mi papá o mi mamá me vean, para brillar, me convierto en la perfecta, pero no resulta nada de eso, sigue habiendo maltrato. Empiezo yo a generar ciertos mecanismos de defensa que cuando son grandes lo voy a desarrollar como narcisista. ¿Cuáles serían los focos rojos para hijos? O sea, ahorita alguien que tiene hijos, ¿cuáles serían los focos rojos para decir mi hijo es narcisista? Que no tenga empatía, o sea, que veas que no le importa lo que los demás sienten o hacen o piensan, ¿no? 1. 2, el que tú veas que tu hijo siempre tiene que tener validación, ¿no? O sea, que siempre lo tienen que estar reforzando de cierta manera. Todos los hijos necesitan validación, ¿eh? Pero es que es muy específico los narcisistas cómo lo van haciendo. Ahora, el niño chiquito de 7 años, de 5 años, no es que ya es narcisista, a menos de que sea psicópata integrado. Eso es otra cosa, ¿no? Sí, pero ahí hay maldad, ¿sí? O que vaya a ser sociópata. Pero esos son otros 2 temas. Es muy difícil cachar cuando los hijos están desarrollando narcisismo. Ahora, más bien te la voy a voltear. ¿Bajo qué condiciones? Si estás sobreprotegiendo a tus hijos, caldo de cultivo para crear narcisistas, para desarrollar narcisistas. O si hay violencia en tu casa, si hay negligencia en tu casa, ¿no? Caldo de cultivo también. Más bien, si tú eres mamá o si tú eres papá, checa cómo estás criando a tus hijos y checa la pareja que tienes, porque a lo mejor tú puedes creer que eres muy sana, pero estás casada con un alcohólico y entonces hay muchísimos conflictos en casa. Todas esas circunstancias son caldo de cultivo para tener trastornos, para crear condiciones como la dependencia, la codependencia, el narcisismo, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, si tu matrimonio, si en tu casa hay conflictos y toxicidad, vas a crear y criar seres conflictivos y tóxicos. Deja tú el trastorno que van a tener algo, ¿no? Y acuérdate también de una cosa, Alfonso, no puede haber un victimario sin una víctima, ¿no? Entonces, nosotros atraemos las cosas, como lo hablamos al principio,
y mi pareja, mis relaciones son proporcionalmente del grado de mi sanidad o de mi toxicidad. Loreta, dos últimas preguntas. Hace rato mencionabas el narcisista maquiavélico y psicópata. Digo, me estoy yendo al extremo porque, como dijo ella al principio y como es evidente, no se puede dictaminar esto sin estudios. Pero platícanos un poquito cuáles son esos dos tipos de personas, que espero no toparme con ellos. Sí, te has topado. Sí, te has topado. Ay, nomás les voy a decir una cosa. Todos alrededor de nuestra vida hemos conocido o conoceremos aproximadamente 60 psicópatas y ni cuenta nos damos. El mundo de la política, el mundo de las religiones, el mundo de los líderes está, de las empresas y todo, está repleto de narcisistas y de psicópatas, ¿no? No me voy a detener aquí en México de quiénes son y quiénes no son, por obvias razones, pero yo nada más les digo que no puedes ser político si no eres narcisista, ¿ok? No puedes, simple y sencillamente no puedes. Vuelvo a lo mismo, depende del espectro y depende de la tipología, pero, por ejemplo, Donald Trump es un narcisista grandioso, pero no es psicópata. Ahí hay una línea en donde no entra en la psicopatía, pero sí entra en el trastorno de la personalidad narcisista. Ahora, me vas a preguntar, bueno, pues entonces, ¿cómo se le hace, no? No importa cómo se le hace o cómo no se le hace. Si no estás contenta o contento en una relación y hay maltrato, ¿qué haces ahí? ¿Qué te importa si está diagnosticado o si no está diagnosticado? Lo que tenemos que hacer nosotros es sanarnos nosotras para no atraer y para no elegir relaciones que no son sanas. Dentro del trastorno de la personalidad narcisista está el narcisista maligno, que es obviamente el peor de todos, que raya en la psicopatía. Este narcisista es el que no le importan tus hijos, no quiere ni a tus hijos, no quiere nada, y que cuando a ti te ve brillar un poquito lo que sea, es despiadado en la manera en que te está devaluando, ¿no? Es el típico que verdaderamente encuentra cuál es tu debilidad y que la utiliza y que goza cuando te ve a ti mal. Lo goza, y que es el perfecto actor enfrente de todo mundo y le hace creer a las personas que es muy buena persona, o sea, yo soy muy buena persona y ella o él son los malos. Y todo el mundo se la cree. Y entonces hace lo que se llama gaslighting en tribu, ¿no? Que el gaslighting, que es la técnica de manipulación preferida de los narcisistas y de los psicópatas, y además de todo, pues hay 9, también hay tipologías de gaslighting, son 9. Entonces, te confunden, te hacen creer una cosa cuando es otra y verdaderamente te vuelven loca. Y te dicen que estás loca y luego ya hasta te lo crees, ¿no? Entonces, obviamente, este narcisista, maligno, pues es el más peligroso y el que te deja devastada como ser humano, ¿no? O sea, sí es muy peligroso relacionarte con estas personas. Una última pregunta, Loreta. ¿Puede haber dos narcisistas que se involucren sentimentalmente o automáticamente el narcisista elige que no sea igual? Sí, la respuesta es sí, y hay muchos. Acuérdate que hay tipologías. Entonces, por ejemplo, un narcisista grandioso se puede relacionar perfectamente bien con un narcisista oculto, porque el grandioso necesita validación de que eres el mejor, eres pues, digamos, vamos a volver a Donald Trump, ¿no? Eres el mejor empresario, eres el mejor político, eres el mejor, eres el más guapo, eres el más esto, eres el más otro, el más de este. Él se podría relacionar perfectamente bien con una narcisista oculta, en donde yo soy la víctima, pobrecita de mí, etcétera, etcétera, porque los dos se van alimentando. Obviamente sería una relación sumamente tóxica, ¿sí? Sumamente tóxica, pero sí, y muchísimas personas. Ustedes se sorprenderían de cuántas personas tienen rasgos de la personalidad narcisista, alrededor de un 25 o un 38% de la población mundial tiene, y esto se va incrementando. Insisto, por la forma en que estamos viviendo, por las redes sociales, por cómo están creadas las redes sociales
que es pura validación para los narcisistas, ¿no? ¿Cuántos likes, cuántos seguidores, cuántos esto? Eso es validación narcisista. Y estamos viviendo en una era, infortunadamente, en la cual nos importa más el tener y el cómo nos ven al ser. Hasta que no regresemos al ser, no vamos a poder dejar de fomentar toda esta evolución del narcisismo. Loretta, pues yo te agradezco y para cerrar me gustaría si pudieras decir todas las formas, digo, aunque se van a poner tus teléfonos y tus redes, todo lo que puedes ofrecer en línea precisamente para que la gente que haga clic con tu entrevista te busquen. Encantada. Bueno, pues yo estoy en Instagram, en mi fanpage de Facebook. Todos los días publico cosas de estos temas y de todo lo que son las relaciones y la autoestima. Estoy como Loretta Valle MX, Loretta es con doble T. Mi página web es loretavalle.com. Y pues Loretta, bueno, tengo mi canal de YouTube. Loretta con doble T, sí. Mi WhatsApp, con mucho gusto, doy consultas online. Es 55 61 16 82 53. Ok, perfecto. Bueno, pues yo te agradezco infinitamente tu tiempo. Estoy seguro que todo lo que dijiste le va a hacer clic a la gente. Y algo muy importante, si ven que están con una persona que por un lado sí ven y que luego te voltea y que luego te desacredita, como dicen esa frase, si camina como pato, nada como pato y hace cuacuá, es pato. Entonces, pues hay que tener cuidado. Así es. Exactamente. A mí lo último que me gustaría nada más decirles es, hay que resignificar el concepto que tenemos del amor. Casi todas las personas lo tenemos sumamente distorsionado y por eso queremos llenar nuestros vacíos con otros vacíos. Entonces, no llenen vacíos, llénense ustedes, porque solamente ustedes son las únicas que son capaces de poder sanar, de darse el amor que se merecen y entonces poder elegir bien. Si tú eliges desde tu vacío, vas a elegir obviamente siempre personas rotas, igual que tú estás rota. ¿Sí? Te agradezco mucho, Loretta. Les reitero, bueno, Loretta me ha hecho el honor de ser parte del staff de facilitadores de Ámate Bonito. Es uno de los temas más vistos y que más gustan. Y si me permites, quisiera agregar esta entrevista también ahí como complemento al taller. Te mando un beso con todo mi cariño, todo mi respeto y toda mi admiración, Loretta. Igualmente, gracias a todos ustedes y ámense bonito. Es la única manera de ser felices. Gracias.